vieron, en general no les fue muy bien, ¿no? A excepción de algunos, ¿no? Creo que 10 deben tener, 7 deben tener arriba de 60. Unos 12 creo que tienen entre 20 y 50 y 4 entre 0 y 20. Entonces, esto importante, estos son los temas que vamos a llevar, ¿no? Empezando de ahora, endometriosis, discosis del piso pélvico, complicaciones postoperatorias, operatorias, procedimientos diagnósticos terapéuticos, todo relacionado a lesiones neoplásicas y neoplásicas de vulva, vagina, cuello de útero, cuerpo de útero, ovarios, ¿no? Patología mamaria, tratamiento médico de cáncer, esterilidad, reproducción. Y para esto hay un cronograma, ¿no? El libro base se va a utilizar es Ginecología de Gori y Williams, tercera edición. Obviamente cuando les diga, se puede revisar algún artículo y de manera más exacta de las diapositivas, ¿no? De eso es lo que se va a estar más regresando. Ahora esto en relación al manual de obstetricia y ginecología, esto es más que todo para ginecología 1, 2 y 3. Entonces ese es el plan, ¿no? De los temas, ¿no? Que se va a llevar por semanas. Su primer parcial es el 5 de septiembre, ¿no? Y para el primer parcial, ¿cuántos temas son? Endometriosis, discosis del piso pélvico, complicaciones intraoperatorias, procedimientos diagnósticos. Entonces, si para el primer parcial va a ser un temario más corto, ¿no? Por lo cual, entonces tendría que aprovechar y en este parcial tener una buena nota. Ahora, el segundo parcial es más complicado, ¿no? ¿Cuántos temas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y básicamente aquí habla todo lo que es lesiones neoplásicas, ¿no? Cáncer, el útero, cuello del útero, vagina, vulva y ovario. El examen final, ¿cuántos temas? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Patología mamaria, tratamiento médico de cáncer va a entrar junto con esto, ¿no? Y todos los demás temas. Examen de segunda instancia, 29 de noviembre y mesa 2 de diciembre. Llega con mucha frecuencia examen de mesa. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es endometriosis? ¿Han escuchado el término endometriosis? ¿Qué es? ¿Qué es endometriosis? Voy a la calidad uterina, ¿no? Como tejido endometrial ectópico, ¿no? Algunos hablan de endometriosis interna y algunos hablan de endometriosis interna, ¿no? La externa es la clásica, ¿no? ¿La interna cuál es? ¿Qué nombre le dan a la interna? Adenomiosis le dicen, ¿no? Adenomiosis. ¿Qué es adenomiosis? Presencia de tejido endometrial en el espesor del músculo, el músculo del útero, ¿no? Miren, ¿no? Adenomiosis y endometriosis.
como dijimos, ¿no? Primero el tema de endometriosis. ¿Qué es endometriosis? La presencia de tejido endometrial fuera de su localización habitual, ¿no? Que es el endometrio, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pensemos que es una patología benigna, entonces no es cáncer, ¿no? Es crónica, ¿no? De larga evolución, un origen incierto, ¿no? No hay una causa exacta por la que se pueda determinar el origen de estos focos de tejido endometrial tópico, ¿no? Es una enfermedad de características progresivas, ¿no? Con gran capacidad de recidiva y persistencia después de un tratamiento, ¿no? Y que se menciona que es de naturaleza incapacitante, que se ha transformado en una entidad de conflicto para la vida habitual de la mujer moderna, ¿no? Entonces, la definición médica, ¿qué es? Que es como la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera de su localización normal. Y como característica es que va a mantener una íntima relación de dependencia con la función ovárica, ¿no? Es decir, va a responder a los estímulos exogénicos de la misma forma que el endometrio normal tópico. Este tejido que está fuera de su localización va a responder de la misma forma al tejido endometrial de localización normal, ¿no? Y por lo tanto, eso va a ser lo que es la causa de los síntomas, ¿no? En relación a la prevalencia, menciona que la edad de presentación va a estar entre los 15 y los 25 años, con una mayor frecuencia entre los 25 y los 35. ¿Por qué entre los 25 y los 35? Porque a esta edad es donde es el periodo de mayor fertilidad, ¿cierto? Y edad promedio de presentación, de diagnóstico, a los 28 años. La prevalencia de esta enfermedad va a ser de 8 a 10% en mujeres en edad reproductiva, 5 a 10% en mujeres con dolor pélvico crónico, 20 al 40% de las pacientes con esterilidad, ¿no? Con características de esta enfermedad, entonces, ¿cuáles son? Como síntomas, consideramos dolor pélvico crónico, infertilidad. ¿Cuándo hablamos de un dolor pélvico crónico? ¿Cuándo puede decir que una paciente tiene dolor pélvico crónico? Cuando tiene un dolor mayor a 6 meses. Sin una causa aparente y sin respuesta a los analgésicos, al tratamiento habitual. Se ha mencionado que estos focos endometriósicos, al realizar una cirugía, ya sea laparoscópica o cirugía abierta, se ha visto que en 12 a 32% está presente en pacientes que se van a realizar una cirugía por dolor pélvico crónico, en un 9 a 50% de las pacientes que se realizan una cirugía por infertilidad, en 6% de pacientes que se hacen una cirugía sin historial de infertilidad, y en 50% de pacientes que se realizan una laparoscopía por dolor pélvico crónico y disfuncional. Entonces es muy frecuente, ¿no? Se menciona que tiene mayor incidencia en población de altos recursos, menor incidencia en población de bajos recursos. Se menciona, como conocemos, en nuestro país y también en otras regiones de Sudamérica, las poblaciones de bajos recursos, ¿con qué se asocian? Con maternidad temprana, ¿no? Tienen hijos de forma más temprana, ¿con qué? Con multiparidad. El intervalo entre los embarazos es más corto y estos pacientes también tienen lactancia materna prolongada, ¿no? Tiene una mayor incidencia a partir de la tercera década de vida. Como factores de riesgo, mencionamos cuáles, lo que les dije anteriormente, ¿no? Maternidad tardía, es decir, que tienen hijos
una edad más avanzada, ¿no? Sucesión de menstruaciones sin regulación, es decir, pacientes que no cursan con gestaciones o que tienen constantemente sus periodos menstruales, pacientes nulíparas, que nunca han tenido hijos, pacientes oligomenoreicas, pacientes que tienen una menarca temprana. ¿Cuándo hablamos de menarca temprana? Una edad de aproximadamente 9 años, ¿no? Tardía. 15, 16 años, ¿no? Entonces, el mayor riesgo se va a asociar directamente con el número de episodios menstruales a lo largo de la vida, por lo que la regulación de los ciclos por mecanismos fisiológicos como el embarazo o con tratamientos anticonceptivos recombinados actúa como factor protector o supresor temporario para esta enfermedad. Entonces, según esto, mientras una mujer tenga no presente ausencia de su menstruación, ya sea por embarazo, por lactancia o por uso de anticonceptivos, va a estar más expuesta a los ciclos menstruales, ¿no? Y entonces tiene mayor riesgo de presentar. Obviamente esto no es que, por ejemplo, aquí tienen 20 mujeres y ninguna de los anticonceptivos orales combinados y resulta que las 20 van a tener endometriosis. No es así, ¿no? Solamente estamos hablando de la población que tiene más que todo las manifestaciones clínicas, ¿no? El dolor pélvico crónico y disminuir. Ahora, como factores protectores, es decir que en teoría van a disminuir el riesgo de presentar endometriosis. ¿Cuáles son? La multiparidad, ¿no? ¿Por qué multiparidad? Porque estos pacientes van a estar constantemente en la menorrea fisiológica, ¿no? La menorrea fisiológica por el embarazo, y al ser multiparas también van a tener amenorrea secundaria después del parto, ¿no? ¿Por qué? Por la lactancia, ¿no? Entonces, constantemente va a estar interrumpida su función hormonal ovárica, ¿no? Lactancia materna prolongada, menarca tardía, paridad. ¿Por qué paridad temprana? Lo mismo, una paridad temprana se relaciona con multiparidad. Y las usuarias de anticonceptivos orales combinados, ¿no? ¿Qué hacen los anticonceptivos orales combinados? ¿Cuál es su función? Inhiben la ovulación. Pues todo esto es como un factor, en teoría, protector para disminuir el riesgo de que presente endometriosis. Entonces ya sabemos cuáles, ya saben los factores protectores, ya saben los factores de riesgo, la epidemiología y en teoría lo que es la definición, ¿no? Esa definición tiene que aprender de forma, no de memoria, ¿no? Sino que tienen que relacionarla, ¿no? Porque si se aprende de memoria se van a olvidar. Ahora, ¿dónde está localizado los focos de endometriosis? En cualquier localización o cualquier lugar de la cavidad pélvica, ¿no? Pero también se menciona que puede haber en otras localizaciones, ¿no? Ya sea por las distintas teorías que vamos a ver enseguida. En orden de frecuencia, ¿dónde se va a encontrar con mayor frecuencia, por decirlo primero, ¿no? Los ovarios, ¿no? Los ovarios. Después en el fondo de saco anterior, el fondo de saco posterior. ¿Cuál es el fondo de saco anterior? Ese, ¿no? Fondo de saco anterior, fondo de saco posterior, ¿no? También la conocen como medúlas, ¿no? Otra localización, cara posterior de los ligamentos anchos. En la fosa ovárica, ¿no? Entonces la fosa ovárica es donde descansan los ovarios, ¿no? Los ligamentos uterosacros, las trompas uterinas,
Puede estar también localizado acá en el colon, en el apéndice, los ligamentos redondos y otras localizaciones, ¿no? Son varias localizaciones que no se puede definir con exactitud el origen de las mismas. Es por eso que mencionamos que hay varias teorías. Esta es una vista posterior, ¿no? Mediante la paroscopía, ¿no? Del útero, ¿no? De las estructuras pélvicas, ¿no? Es el útero. Aquí se puede ver lo que son los focos, ¿no? Endometriósicos. Aquí se ve una cicatriz por una abrasión de foco endometriósico. ¿No? Son las trompas. Esto, ¿no? Las trompas, los ovarios, trompa. ¿Dónde están los ligamentos uterosacros? Aquí abajo, ¿no? Sí. ¿Qué forma tienen los ligamentos uterosacros? Como en Belis, ¿no? De aquí y de aquí, ¿no? Los ligamentos redondos, ¿cuáles son? ¿Se lo puede ver? Está por acá, ¿no? ¿De dónde nacen los ligamentos redondos? En la parte anterior a la inserción de la trompa con el útero, ¿no? Los ligamentos cardinales, ¿dónde están? Por acá abajo, ¿no? ¿Y cuál es el ligamento ancho? Esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los ligamentos del útero? Modo de recordatorio. Redondo, uterosacro y cardinales, ¿no? Ahora mencionamos otros ligamentos, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Ligamento útero ovárico, ¿no? Y hay un ligamentito que va de acá, ¿cómo le llamas? Tubo ovárico. Los focos endometriósicos pueden estar en cualquiera de estas localizaciones de la cavidad pélvica, ¿no? También puede estar no solamente acá, en la pared pélvica también puede estar. En esta imagen se puede ver la endometriosis peritoneal, ¿no? En la superficie, esa es la superficie del útero, ¿no? Aquí se puede ver focos endometriósicos negros y focos endometriósicos rojos, ¿no? Es el útero, ¿no? Así se ve la imagen. Esta es otra imagen, ¿no? Donde se puede ver la endometriosis voluminosa superficial, ¿no? En relación a la etiopatogenia, o sea, la causa, no es posible que se pueda mencionar solamente una causa, porque existen diferentes localizaciones, ¿no? Incluso se menciona que hasta puede haber focos endometriósicos en el parenquima pulmonar, en la pleura o hasta en el tejido cerebral. Entonces debe reconocerse diversas causas patogénicas de la endometriosis, ¿no? Porque no es posible explicar todas las localizaciones por un mismo o por un único mecanismo. Entonces mencionamos que hay tres teorías, ¿no? Una es la teoría metaplástica, la teoría discípulo-plástica y la teoría rotatoria. En relación a la teoría metaplástica, ¿qué es metaplástica? Cambio de epitelio a otro. ¿Por qué cambia de epitelio a otro? Porque hay un estímulo, ¿no? Irritativo generalmente, ¿no? Entonces sería resultante de la metaplasia del epitelio epidómico o de sus derivados. ¿Por qué? Por la irritación, por influencia de traumatismos o infecciones. Esta teoría metaplástica es la que explicaría en teoría la presencia de focos endometriósicos en el peritoneo y en el epitelio del revestimiento del ovario, ¿no? Otra teoría es la teoría disembrio-plástica, que es la que dice que estos focos endometriósicos serían resultantes de la transformación de restos embrionarios.
Otra teoría es la migratoria, que tiene tres componentes, que es la metastásica, con implantación y por inducción. En relación a la metastásica, ¿qué es metástasis? Se disemina a distancia, ¿no ven? Ya sea por vía hematógena, linfática, por continuar también. Entonces dice que las partículas del endometrio serían vehiculizadas por la corriente linfática o por la corriente venosa, ¿no? Esto explicaría los focos endometriósicos a distancia, ¿no? Es decir, fuera de la cavidad pélvica. Más exacto podría mencionarse en el parenquima pulmonar o el tejido pleural, ¿no? Por implantación, que es la más estudiada, que dice que es resultado de la proliferación de partículas desprendidas del endometrio, las cuales fueron transportadas hasta el lugar de su desarrollo por una menstruación retrógrada, ¿no? ¿Qué es menstruación retrógrada? La menstruación normal es que la menstruación del tejido endometrial se desprende y sale por el orificio cervical, ¿no? Y retrógrada es que no va a salir por el orificio cervical, sino que va a salir, va a ir hacia arriba, ¿no? Y por las trompas uterinas va a ir hacia la cavidad pélvica, ¿no? Eso es menstruación retrógrada, ¿no? Ahora, factores de riesgo para menstruación retrógrada, ¿cuáles son? Malformaciones bullerianas, ¿saben? Una, estenosis cervical, síndrome de Asherman. También, ¿qué más puede ser? La mala posición del útero, ¿no? Una retroversión uterina, ¿no? Esta es la teoría que es más estudiada, ¿no? Por implantación. Otra teoría es por inducción, que dice que alguna sustancia endometrial va a inducir a los tejidos a desarrollar epitelio y estroma endometrial. Entonces ya conocen las teorías, ¿no? También se menciona que, como ya hemos mencionado anteriormente, tiene bastante relación con los factores hormonales. ¿Por qué? Porque se ha visto que la endometriosis es poco frecuente después de la menopausia, ¿no? ¿Y qué pasa después de la menopausia? Ya no va a haber ciclos menstruales, ¿no? No va a haber ovulación. Otro, que no se va a presentar antes de la menarca, o sea, antes de las menstruaciones. Otro, que la ablación ovárica va a producir su regresión. ¿Qué es la ablación ovárica? Ablación del ovario, puede ser algunas veces lo que es, han visto alguna vez el drilling de ovario, ¿no? ¿Qué hacen? Queman, ¿no? Los folículos ováricos con el drilling. Otro dice que es rara en mujeres amenoreicas. ¿Cuáles son las mujeres amenoreicas? Las que no tienen ciclos menstruales por más de 3 meses, ¿no? Como mencionamos, en este tema en particular, una amenorrea fisiológica es por el parto o la lactancia, y también una amenorrea inducida por anticoncepción. Va a mejorar la sintomatología durante el embarazo y frecuentemente está asociado a patologías dependientes de estrógeno, ¿no? ¿Cuáles son? La miomatosis uterina, hiperplasia, masaje, sífilis, ¿no? Y los signos y síntomas varían con los ciclos menstruales. Entonces tiene fuerte relación con factores hormonales, ¿no? Ahora, en cuanto a la anatomía patológica, el componente histológico y característico de la endometriosis, es decir, lo que se va a ver con el microscopio de una muestra, porque el diagnóstico definitivo de las enfermedades, o en todas las enfermedades, o la mayoría de las enfermedades, el diagnóstico es casi 100% por anatomía patológica, ¿no? Es lo que te va a determinar. ¿Cómo se ve? La unidad elemental endometriósica va a estar formada por ¿qué? 4 elementos. ¿Cuáles son? La presencia de
glándulas endometriales, estroma endometrial, hemorragias recientes contiguas y los depósitos de hemosiderina. Entonces, si le preguntan cuál es la unidad elemental endometriósica, esos cuatro. Eso es obviamente visto de forma microscópica, no macroscópica. Ahora, hablando de la forma macroscópica, de lo que se ve, se puede distinguir dos tipos de focos de endometriosis: endometriosis peritoneal y la endometriosis ovárica. Cuando la endometriosis peritoneal describe que las lesiones pueden tener aspecto de lesiones rojas, un aspecto de lesiones negras o un aspecto de lesiones blancas, ¿no? En cuanto a la endometriosis ovárica, puede haber focos superficiales en la superficie del ovario o la presencia de endometriomas, ¿no? Que es cuando la endometriosis superficial ovárica va a provocar sangrado, ¿no? Que se va a acumular dentro del ovario. Entonces, hablando de la endometriosis peritoneal, en esta imagen se puede ver, ¿no?, las lesiones rojas. ¿Cuáles son las lesiones rojas? Son las lesiones que aparecen primeramente, ¿no? Son tempranas, son lesiones generalmente todavía superficiales, van a tener estroma y glándulas proliferativas y también van a tener receptores de estrógeno y receptores de progesterona. Estas lesiones rojas son la forma activa y funcionante de la endometriosis. Otra forma de presentación son las lesiones negras, ¿no?, que son formas intermedias de estos implantes, ¿no? Son focos endometriósicos ya más avanzados, ¿no?, pero no son tan activos, es decir, no van a tener la respuesta a lo que es estímulo hormonal ya va a estar disminuida, ¿no?, en relación a los focos rojos, ¿no? No van a responder a la acción hormonal, ¿no? Los focos de endometriosis negros, ¿no?, lesiones negras. Ahora, las lesiones blancas se las denomina endometriosis latente o inactiva, en la cual va a predominar la fibrosis, ¿no? Es como una cicatriz, ¿no?, una cicatrización ya de las lesiones anteriormente descritas. Obviamente, una determinada paciente no es que va a tener solamente lesiones rojas o solamente va a tener lesiones negras o blancas, ¿no? Va a tener diferentes tipos de lesiones, ¿no?, en toda la cavidad pélvica, ¿no? Y a partir de las mismas es lo que se va a realizar la clasificación, ¿no?, si es una enfermedad leve, mínima, moderada o grave, ¿no? Ahora, en relación a la endometriosis ovárica, existen dos tipos de lesiones, ¿no? Uno es como la presencia de focos superficiales, ¿no?, o un comportamiento similar a la endometriosis peritoneal, es decir, que puede tener ya sean lesiones rojas, blancas, negras, ¿no?, o los endometriomas. Es la imagen. ¿Qué era endometrioma? Cuando la endometriosis superficial ovárica va a provocar hemorragia, ¿no?, la hemorragia que se va a acumular dentro del ovario, ¿no? La imagen característica de ecografía es esta: un ovario con contenido dentro interior, o visto externamente un ovario de coloración negruzca, ¿no?, aumentado de tamaño, e incluso ya se puede ver solución de continuidad con hemorragia, ¿no?, puede pasar. Estos endometriomas también pueden provocar un abdomen agudo, ¿no?, porque a veces aumentan tanto de tamaño que por un cambio de presión o se rompe o hace torsión. ¿Han visto alguna vez esto? Si ven una cirugía, un ovario aumentado de tamaño de color negro,
con endometrioma, ¿no? Y adicionalmente ven en la cavidad pélvica endometrioma, focos de endometriosis rojos, blancos o negros. Esos pacientes ya tienen endometriosis crónica, ¿no? Una endometriosis severa. La sola presencia de un endometrioma ya clasifica como una endometriosis severa. En cuanto a la forma de presentación o a la clínica, ¿qué dijimos anteriormente? Lo característico es que los pacientes tengan que dismenorrea, dolor pélvico crónico y infertilidad o infertilidad, ¿no? También puede tener, obviamente si tiene todo dolor pélvico crónico, la paciente va a tener que dispareunia, ¿no? ¿Qué es dispareunia? Dolor durante las relaciones sexuales. ¿Cómo definen infertilidad? ¿Cómo dirían a este paciente es infértil? ¿Qué parámetros tendrían que utilizar? ¿Me ve algo de ustedes? ¿Cómo dicen? Es infértil. ¿Verdad? Es cuando una paciente o una pareja que tiene relaciones sexuales de forma periódica, sin utilización de ningún tipo de anticonceptivo, no logra tener una gestación durante un año. Sí, una pareja, pero ustedes dos, digamos, que ya quieren tener hijos, no se cuidan de nada, tienen relaciones durante un año y no hay embarazo, eso es infertilidad. No, como dicen algunos, no le puede embarazar durante 3 meses, es un mes. Ahora, dependiendo de la localización, también puede presentar otro tipo de síntomas, ¿no? Porque hemos dicho que no solamente se localiza en la cavidad pélvica, ¿no? Se puede localizar en la vejiga, se puede localizar en el apéndice, se puede localizar en el recto, en el terreno rectovaginal, ¿no? Y de acuerdo a las mismas puede presentar dolor en la defecación, tendencia rectal, cólicos intestinales, incluso sangrado rectal durante la menstruación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede haber una endometriosis profunda que ha invadido el recto, ¿no? Incluso hay casos en los que mencionan que ha habido hasta perforación intestinal, ¿no? O una endometriosis profunda, ¿no? Puede haber molestias abdominales generalizadas, puede haber un dolor agudo en la fase periovulatoria de la menstruación, puede haber urgencia adicional, disuria, y raramente hematuria, ¿no? Se orina con sangre, ¿no? También menciona que hasta puede haber hemoptisis, ¿no? ¿Qué es hemoptisis? Circulación con sangre, ¿no? Entonces, como de resumen, síntomas: infertilidad, dismenorrea y dolor pélvico crónico, ¿no? Son los clásicos, ¿no? Y por las diferentes localizaciones, lo que les menciona es sangrado abundante, náuseas, dolor en relaciones sexuales, dolor al orinar o defecar, cólicos intestinales. Ahora, en relación al abordaje del examen físico, no hay un examen en realidad que sea patognomónico de la enfermedad, ¿no? Solamente todos estos datos que van a dar lugar a una sospecha clínica, ¿no? A partir de la sospecha clínica, lo que tú pides, ¿no? Una valoración ya sea por estudios complementarios, como radiografía, resonancias magnéticas, en última instancia laparoscopías diagnósticas, ¿no? Para el diagnóstico definitivo. ¿Cómo se hace el examen físico de una paciente ginecológica? Lo que siempre hacemos es una palpación manual, ¿no? Es palpación manual, fondo del útero y tacto vaginal, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué vas a ver? Tienes que palpar en Douglas en busca de presencia de nódulos, tienes que palpar elementos
úteros sacros, tienes que lograr palpar el tabique retrovaginal para ver si no hay presencia de dolor, tienes que buscar la presencia de inundaciones, engrosamientos o dolor a la movilización del cuello del útero. Tienes que determinar cuál es la posición del útero, ¿no? Si es un útero de anterosubvención, no es un útero en retrosubvención, dolor en la movilización del cuello del útero. Algunas veces se puede palpar lo que son las masas anexiales, ¿no? Las masas anexiales como tumores dependientes del ovario, ¿no? Y también se puede determinar si los anexos están móviles o están fijos, ¿no? O adheridos, ¿no? Todo eso se debería hacer por hacer una revisión ginecológica en la paciente cuando va a ser crónico o cuando se rodea, ¿no? Ahora, en relación a los diagnósticos diferenciales del dolor pélvico crónico, lo más frecuente es endometriosis, ¿no? Pero otra causa de dolor pélvico crónico, ¿cuál es? La enfermedad pélvico-inflamatoria, ¿no? ¿A qué está asociada esta enfermedad? Obviamente la enfermedad pélvico-inflamatoria es una causa de dolor pélvico crónico, ¿no? ¿Y por qué se produce esta enfermedad? ¿Por qué bacterias? Generalmente por infecciones vaginales ascendentes, ¿verdad? Más asociada con qué? Hay dos bacterias, no sé si me mencionan. La clamidia y la clamidia trachomatis y la gonorrea, ¿no? Otra causa del dolor pélvico crónico, ¿cuál es? Quistes de ovario, rupturas, torsión, quistes de ovario hemorrágicos, anomalías meridianas y degeneración de los miomas. Los miomas algunos de ellos pueden tener degeneración, ¿no? Otra causa es la adenomiosis, ¿no? ¿Qué es la adenomiosis? La presencia de tejido endometrial en el espesor del músculo uterino, ¿no? El miometrio. Embarazo ectópico. ¿Qué es embarazo ectópico? Una gestación fuera del endometrio, ¿no? Y también menciona otras causas, ¿no? De dolor pélvico crónico, ¿no? Tanto gastrointestinal, urológico, musculoesquelético. Ahora, lo que les dije en relación a la clasificación de la endometriosis se puede clasificar en diferentes estadios. Un estadio mínimo, moderada mínima, leve, moderada o grave. Y se toman en cuenta puntuaciones de acuerdo a qué? A la presencia de los focos endometriósicos y a las características de los mismos y al tamaño de los mismos. Como les dije anteriormente, el solo hecho de que tengas un endometrioma ya te clasifica como una endometriosis grave. Ahora esta clasificación solamente se puede realizar por visualización directa, ya sea por una laparotomía o por una laparoscopía. Y algunos dicen que también se puede determinar por una ecografía. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico básicamente va a ser guiado por la sospecha, ¿no? Por la sospecha clínica, ¿no? En la certeza, el diagnóstico de certeza se realiza ¿por qué? Por la visualización directa y el estudio anatomopatológico de las lesiones. Pero también existen algunos estudios que te pueden ayudar a efectuar un diagnóstico presuntivo, ¿no? Como eso, ¿no? ¿Qué imagen era esto? Endometrioma, ¿no? Ahora, a modo de recordatorio, ¿cuál era la unidad elemental del foco endometriósico? Eran 4 componentes. ¿Cuáles eran? Hemorragias recientes o antiguas, estroma, glándulas y depósitos de.
también se puede hacer diagnóstico, o puede corroborar el diagnóstico, o aumentar la sospecha de diagnóstico, estudios, ¿no? Como la ecografía, la resonancia magnética. El definitivo es la laparoscopía, ¿no? Con solución directa y toma de muestra para patología, ¿no? Actualmente se menciona que la ecografía de alta resolución está apoyando de manera más exacta en relación al diagnóstico, tiene menor costo en relación a la utilización de resonancia magnética, ¿no? Con la ecografía ya puedes determinar de forma casi segura que esa paciente tiene algún foco endometriósico, principalmente en los ovarios o en los tabiques, ¿no? No puedo realizar con posterior. Ahora, en relación al tratamiento, va a requerir un plan de manejo, ¿no? No es un tratamiento breve, ¿no? Es un tratamiento de largo plazo, ¿no? Con el objetivo de maximizar el tratamiento médico y evitar la repetición de procedimientos quirúrgicos, ¿no? La laparoscopía es la técnica de elección para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? El objetivo máximo de la laparoscopía lo que va a hacer reconstruir la anatomía pelviana y realizar la exéresis total del tejido enfermo, ¿no? Así que con esta situación va a ser la única forma de que pueda ofrecer a la paciente una posibilidad real de curación y una mejoría en las tasas de fertilidad, ¿no? El tratamiento más definitivo debe individualizarse en base a la edad de la paciente, los síntomas que presenta la paciente y el deseo de conservar la fertilidad y la extinción del trastorno. Quiere decir que no hay un protocolo estandarizado para una determinada paciente. Se tiene que hacer el tratamiento de acuerdo a las características que presentan, ¿no? Según su edad, los síntomas, si quiere o no quiere tener más hijos. Por ejemplo, si hay una paciente de edad avanzada, 40 años, que tiene endometriosis 10 años, ya tuvo 2 hijos y ya no quiere tener hijos, ¿cuál tratamiento se podría ofrecer? Una ablación ovárica, ¿no? O una histerectomía, ¿no? Porque con esto de forma definitiva ya vas a sacar la causa del dolor, ¿no? Si hay una paciente de 35 años unigesta, nulípara, no le vas a ofrecer una histerectomía, ¿no? Vas a hacer un tratamiento hormonal, un tratamiento antiinflamatorio o un tratamiento con una histerectomía y la restricción de los focos endometriósicos, ¿no? Para mejorar la anatomía pelviana. Entonces tiene que ser de acuerdo a la paciente, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza como tratamiento? Lo clásico, medicamentos antiinflamatorios, hormonas esteroideos, anticonceptivos, estrógeno y progesterona, ¿no? Estos medicamentos ambos son como tratamiento de primera línea, ¿no? Lo primero que se utiliza ante una paciente con sospecha diagnóstica, ¿no? Ante una paciente que va a tener dismenorrea, dolor pélvico crónico, ¿no? Clásico. También se puede usar como segunda línea cuando no hay respuesta a estos dos medicamentos, para suprimir la disfunción ovárica, ¿no? Aquí mencionan los análogos de NMH, inhibidores de la aromatasa, el danazol. Otro tratamiento es la resección quirúrgica o la ablación del tejido endometriósico. En última instancia, la histerectomía abdominal total con o sin sarcoplasmectomía, ¿no? La enfermedad va a ser grave y la paciente ya no tiene deseos de paridad, ¿no? O sea, no tiene deseos de quedar embarazada, ¿no? Pues como dijimos, tratamiento de primera línea, antiinflamatorios no esteroideos y los anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es el clásico que utilizamos para una dismenorrea? Que siempre es el ibuprofeno, ¿no? Siempre es el ibuprofeno. O también tiene buena respuesta el ácido clorfenámico, ¿no? Pero siempre damos ibuprofeno. Ahora, el tema de la dosis varía, ¿no? De acuerdo a la paciente.
Anticonceptivos orales combinados. ¿Cómo se dan los anticonceptivos orales combinados? ¿Alguien recuerda cómo se da? ¿Cuándo se da? ¿Y cómo se empieza a dar? Hay presentaciones, ¿no? Las cajas de anticonceptivos orales combinados tienen progesterona y tienen estrógeno, ¿no? Y tienen estradiol de monoestrel. Y se da con las cajas de 28 comprimidos, son las que tienen 21 de principio activo y 7 de placebo, ¿no? Las cajas de solamente 21 son las que tienen 21 comprimidos de principio activo. ¿Cómo se recomienda dar? El primer día de la menstruación. El primer día de la menstruación se debe tomar todos los días a la misma hora y asociado a una actividad que la paciente hace de forma rutinaria, ¿no? ¿Qué es lo que hace de forma rutinaria en la noche? Dormir. Cepillarse los dientes, ¿no? ¿Cómo se cepillan los dientes? Entonces algunos se creen que lo asocian a eso, ¿no? Dormir. Si te olvidas tomar 2 días anticonceptivos, ¿sirve o no sirve? No, entonces lo bueno es que no se olvide, ¿no? Más de 2 días no te puede olvidar. Si te olvidas, tienes que empezar el tratamiento como si fuera una caja nueva, ¿no? Y los primeras 48 a 72 horas tienes que siempre utilizar un método de barrera, ¿no? Pero también se puede tomar, dice, si la paciente no siempre se toma cuando está en primer día de la menstruación, también puedes tomarlo cualquier día, pero que la paciente esté razonablemente segura que no está embarazada. ¿Cuándo está razonablemente segura que no está embarazada? Uno, que la paciente esté segura que no ha tenido relaciones sexuales. Otro, Una observación. por la clínica, bueno, que le dejan el embarazo, que va a ser negativo, ¿no? Otro, que tenga lactancia materna exclusiva por menos de 6 meses. Otro, que haya tenido un antecedente o un evento obstétrico, como un llegado a un neo. Ahí puedes darle, ¿no? Ahora, cuando no funcionan los anticonceptivos, cuando no hay respuesta, no mejora su calidad de vida con los AINES, con los anticonceptivos combinados, se pasa a la segunda línea de tratamientos, que son los análogos NRH, inhibidores de la aromatasa y la SOR, ¿no? Cuando no hay respuesta a esto, es decir, la paciente continúa con dolor pélvico crónico, continúa con su fertilidad, tiene dolor de relaciones sexuales, tiene todas las otras manifestaciones clínicas, entonces recién se pasaría a la laparoscopía, ya sea terapéutica o diagnóstica. ¿Por qué se dan los antiinflamatorios no esteroideos? Porque dice que la síntesis de las prostaglandinas por los pocos endometrióticos tópicos serían los que son causantes del dolor, ¿no? Y al darle antiinflamatorios no esteroideos vas a inhibir la síntesis y logrando aliviar los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los causantes del dolor? En endometriosis, básicamente la síntesis de prostaglandinas por los focos endometrióticos. Y al disminuir esto, los AINES, en teoría disminuyes el dolor. Ahora, el tratamiento hormonal también, como mencionamos, es también de primera línea, ¿no? De elección para el manejo del dolor, ¿no? Porque uno de los efectos esperados de los anticonceptivos combinados es la reducción de la dismenorrea, ¿no? Entonces ofrecen un buen control de los síntomas, reducen la dismenorrea, la dispareunia y el dolor pélvico crónico y mejora la calidad de vida de las usuarias, ¿no? Indicaciones: pacientes con endometriosis ovárica pura, habitualmente con buen pronóstico, pacientes con sintomatología mínima, ¿no? Que además desean un método anticonceptivo, pacientes en reducción sin deseos de paridad y luego de una psicoreducción completa.
Entonces, siempre que, igual, de forma, siempre que se hace una laparoscopía, ya sea diagnóstica y terapéutica, el tratamiento no es que solamente se da, es ese, ¿no? Tienes que continuar siempre con anticonceptivos, ¿no? De forma prolongada, porque, como mencionamos anteriormente, tiene alta tasa de recurrencias recidivas, ¿no? Entonces, cuando no hay respuesta a los anticonceptivos orales combinados, se dan lo que son los análogos de la NDH, ¿no? Y básicamente estos van a disminuir o van a reducir la producción ovárica de los estrógenos, ¿no? Pero estos no se deben dar por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque puede provocar una pérdida ósea, ¿no? Y si provoca pérdida ósea, la paciente puede tener osteoporosis, ¿no? Y fracturas. Otro medicamento que también es de segunda línea es el danazol, ¿no? Que va a provocar una atrofia endometrial y una amenorrea. Otro medicamento bueno también que se ha mencionado que es útil son los inhibidores de la aromatasa, ¿no? ¿Cómo funcionan? Van a regular la formación local de estrógenos en las lesiones endometriosas y van a inhibir la formación de estrógenos a nivel ovárico, cerebral y en la tejido adiposo. Cuando no hay respuesta ni a los anticonceptivos orales combinados, ni a los análogos de NDH, ni inhibidores de la aromatasa, ni el danazol, ahí recién se opta por el tratamiento quirúrgico, ¿no? La laparoscopía, ¿no? El gol estándar en realidad es la laparoscopía, ¿no? Ya no se recomienda realizar una laparostomía, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ha indicado el tratamiento quirúrgico? Cuando hay un fracaso en la respuesta al tratamiento médico, cuando va a haber una insuficiente adherencia al tratamiento médico, ¿no? De la paciente, ya sea con una pérdida cumplida, reacciones adversas o contraindicaciones para el manejo hormonal o creencias religiosas. Pacientes que tienen una enfermedad progresiva, pacientes que tienen algún diagnóstico diferencial con una paciente que sospecha alguna posible patología neoplásica, paciente que tenga compromiso de órganos vecinos, ¿no? Como focos de endometriosis en el tracto genitourinario, las vías nerviosas, oclusión intestinal o que tengan patologías concomitantes como que miomas, hiperplasias, hidrosalpins, presencia de adenomiosis, ¿no? Y pacientes que tienen deseos reproductivos, ¿no? Entonces, la cirugía de la paciente con diagnóstico o sospecha de la endometriosis se debe realizar de preferencia por vía laparoscópica, ¿no? Ya que ofrece la posibilidad de realizar el diagnóstico y el tratamiento en el mismo acto quirúrgico, con todas las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva, como cual recuperación más rápida, cicatrices imperceptibles y menor ilion postoperatorio. ¿Cómo se llama el postoperatorio? ¿Es paralítico o cuántos tipos de ilio había? Dos, ¿no? Paralítico, ¿eh? ¿Me cargó? Y eso sería. Bueno, es un tema muy cortito, ¿no? Y no es tan complicado de aprender. De esto lo que más interesa que aprendan es esto, ¿no? Las teorías, las distinciones entre lo que son las lesiones blancas, negras y rojas, la clínica, ¿no? La clínica, el diagnóstico diferencial, clasificación no, porque hay diferentes tipos de clasificación de acuerdo a los diferentes autores, y el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento. Una pregunta de este tema, lo que desea aportar, una experiencia que tengan en esto. ¿Alguien? ¿Alguien ha leído?
¿verdad? Esto igual es importante que sepan, ¿no? Factores de protección y factores de riesgo. Ahora, obviamente, este tema y esas diapositivas están basados en lo que es la literatura de Williams y de Goring. Actualmente hay un artículo que han sacado de unos 3-4 años que sí hace un énfasis en estos puntos, pero también hay como un comentario de que no solamente está relacionado con lo que menciona acá, sino que se amplifica el conocimiento sobre esta patología. Les voy a pasar ese artículo para que lean, ¿no? Son solamente 5 hojitas para la próxima clase. Y les voy a pasar ahora también el libro de Williams, o ya tienen, Psicología de Williams. No. Psicología de Williams, esto con la diapositiva y su plan global. ¿Ya está funcionando la plataforma? ¿Todavía? No tenemos uso de WhatsApp. ¿Qué? Uso de WhatsApp. Tienen, bueno. Pero ahí no se puede pasar el libro. ¿O tú no estás seguro? A ver, ahí te pongo ahora. Es 10 décimos de metro, ¿no? ¿En el grupo? Sí, doctor. Hasta las 10:40, ¿no? No, 10:40. Ya que no va a pasar mi truque. Ya les pasé. Vayan leyendo ese artículo que os he pasado. 5 páginas. El último. ¿Ves la luz? Ahora para la próxima clase es prolapso de órganos pélvicos, ¿no? En el plan global está como distoquia de piso pélvico, pero en realidad el término es prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Y ahí habla de prolapso vaginal anterior, posterior, de cúpula y de útero, ¿no? Entonces, con todo el tiempo voy revisando este artículo ya. Todos tienen, ¿no?